Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy os traigo la resolución del examen de física de la PAU extraordinaria de 2026 de julio de la Comunidad de Madrid. Vamos allá. El primer bloque era el bloque de campo gravitatorio. Esta pregunta no tiene opcionalidad, así que había que hacerla sí o sí. Dice, un satélite de 50 kilos de masa describe inicialmente una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Para obtener el periodo de la órbita se mide el tiempo de tránsito del satélite desde el perigeo hasta el apogeo. Perigeo hasta el apogeo. Encontrándose un valor de 55.759,5 segundos. Se desea que pase a una órbita circular de radio 8.2 por 10 a la 4 kilómetros alrededor de la Tierra, para lo cual se le proporciona un impulso instantáneo en la posición A. Ver figura. Aquí en el apogeo se le empuja, ¡pium!, y el satélite pasa a una órbita circular. Calcule, apartado A, el periodo, el semieje mayor y la distancia del centro de la Tierra al perigeo en la órbita elíptica. Apartado B, la energía mecánica del satélite en la órbita elíptica, sabiendo que la velocidad en el perigeo es igual a 6 km por segundo. Y apartado C, la energía mecánica del satélite en la órbita circular. Y nos da como datos la constante de la gravitación universal y la masa de la Tierra. Bueno, pues aquí tenemos la Tierra y la órbita elíptica del satélite. Y lo primero que nos piden es calcular el periodo. Por la segunda ley de Kepler, toda línea que une un satélite con la Tierra barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso es la constancia de la velocidad aerolar. Aquí tenemos el perigeo y aquí tenemos el apogeo. ¿Y eso qué significa? Fijaros, si trazamos el radiovector que une la Tierra con el satélite en la órbita elíptica, barre áreas iguales en tiempos iguales. Más cerquita del perigeo va más rápido, más lejos, más cerca del apogeo, va más lento. Es decir, o en otras palabras, el tiempo que tarda en barrer ese área es igual al tiempo que tarda en barrer el área de abajo. Es decir, tarda lo mismo en ir del perigeo al apogeo que del apogeo al perigeo. Cada vez cuando se acerca al perigeo va más rápido. Por tanto, el periodo es 2 veces el tiempo de tránsito entre el apogeo y el perigeo, que es lo que nos dan como dato. Entonces sustituimos, ese tiempo son 55.759,5 segundos y nos sale aproximadamente 1 día y 7 horas. Lo siguiente que nos piden es el periodo. Tenemos la tercera ley de Kepler al rescate, que nos dice que el cuadrado del periodo del satélite es proporcional al semieje mayor de la órbita elíptica. Entonces, una vez que tenemos el periodo, podemos calcular el semieje mayor. Simplemente sustituimos. Recordad las unidades, no se lo pongamos fácil al que corrige. Fijaros que multiplico por el factor de conversión, que 1 newton es 1 kilogramo por metro segundo a la menos 2, y lo elevo a 1/3. ¿Por qué? Por conveniencia. Como 1 newton es 1 kilogramo metro segundo a la menos 2, eso es igual a 1. Entonces yo puedo elevar 1 a 1/3 o a 5 o a lo que me dé la gana. Entonces escojo 1/3 por conveniencia. Fijaros, newton a la 1/3 con newton a la 1/3 se cancela. Kilogramo en menos 2 con kilogramo, kilogramo menos 1, kilogramo a la menos 1/3, con kilogramo a la 1/3 se cancela. Es el juego de siempre. Hay que hacerlo con cuidado porque las unidades son importantísimas. Canta mucho que no estén bien las unidades, salta a la vista. Los únicos que están exentos de poner unidades son los físicos teóricos, que ellos van aparte. Vosotros ponedlas. Segundos, 2/3 con segundos a la menos 2/3 se cancelan. Metro cuadrado a la 1/3, metro a la 2/3 con metro a la 1/3, metro a la 3/3, metro a la 1. El resultado del semieje mayor nos va a dar en metros. O si queréis, lo pasamos al final a kilómetros y nos sale que el semieje mayor de la órbita elíptica es aproximadamente 50.058,7 kilómetros. Lo siguiente que nos pedía era la distancia del centro de la Tierra al perigeo. Fijaros, la primera ley de Kepler nos dice que la Tierra está situada en uno de los focos de la elipse. Entonces, ahí tenemos
el centro de la Tierra, el perigeo, esa distancia es distancia al perigeo, esta distancia es distancia al apogeo, aquí tenemos el semieje mayor y este también es el semieje mayor. Entonces, por simple observación de la figura, vemos que 2 veces el semieje mayor es la distancia del centro de la Tierra al apogeo más la distancia de la Tierra al perigeo. Entonces podemos simplemente despejar la distancia al perigeo y nos sale que es 2 veces el semieje mayor menos la distancia al apogeo. Pero me dirás, oye, pero la distancia al apogeo no la dan como dato. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Fíjate, nos dan el radio de la órbita circular. Fijaros que cuando le demos el impulso al satélite y pase a la órbita circular, la Tierra seguirá estando en el centro de la órbita. En el centro de la órbita circular y en el foco de la órbita elíptica. No en el centro de la órbita elíptica, en el foco, en uno de los focos de la órbita elíptica. Pero cuando pase a la órbita circular, la Tierra estará en el centro. Entonces, eso de ahí, que es la distancia al apogeo, es el radio de la futura órbita circular. Entonces, ahora ya sí que podemos despejar todo. Entonces, simplemente hacemos los numeritos, metemos el 8.2 por 10 a la 4 kilómetros, que es el radio de la futura órbita circular, que también es la distancia al apogeo, y nos sale 1,8 por 10 a la 4 kilómetros. Hasta aquí el apartado A. En el apartado B nos pedía la energía mecánica del satélite en la órbita elíptica. La energía mecánica del satélite en la órbita elíptica es constante. Podemos calcularla en el perigeo, ya que conocemos tanto la energía cinética como potencial en este punto. Fijaros que nos daban como dato la velocidad del satélite en el perigeo. Entonces nos están dando la energía cinética. Y la energía potencial también la conocemos, porque acabamos de calcular la distancia del centro de la Tierra al perigeo. Entonces sustituimos los datos con cuidadito. Recordad, si hacéis el juego de las unidades, de ir cancelando unidades, os va a quedar newton por metro. ¿Y qué es un newton por metro? Un julio. Pues al final la energía del satélite en la órbita elíptica es menos 2 por 10 a la 8 julios. Recordad lo que significa el signo negativo de la energía. Significa que el satélite se mantiene ligado a la Tierra en una órbita cerrada. En el apartado C nos pedía la energía mecánica del satélite en la órbita circular, pero ahí no conocemos dato de velocidad. Pero no nos va a hacer falta porque el radio de la órbita en la órbita circular es constante y por tanto también es la aceleración centrípeta. Fijaros, la energía del satélite en la órbita circular es la energía cinética más la potencial, es decir, un medio de la masa, velocidad al cuadrado, menos g, masa de la Tierra, masa del satélite, partido del radio de la órbita circular. Pero aquí la aceleración centrípeta es constante, es v cuadrado partido por r. No es así en la órbita elíptica, cuidado, porque el radio va variando. O sea, quiero decir, la distancia del centro de la Tierra a la órbita no es constante. Aquí es fácil, en la órbita circular imponemos que masa por aceleración centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria, que está dirigida en la línea que une el centro de la Tierra con la órbita. Entonces simplemente podemos despejar de ahí la velocidad, o más fácil, la masa del satélite por la velocidad en la órbita circular al cuadrado y lo llevamos a arriba y nos sale que la energía del satélite en la órbita circular es menos g, masa de la Tierra, masa del satélite, partido de 2 veces el radio de la órbita, que es un cálculo que estáis bastante acostumbrados a hacer. Y ahora simplemente pues sustituimos los datos y nos sale menos 1,2 por 10 a la 8 julios. Fijaros que la energía del satélite en la órbita circular es mayor que en la órbita elíptica. Es menor en magnitud, pero es un número negativo, por lo tanto es un número mayor. Menos 2 es mayor que menos 5. ¿Esto por qué es así? Porque al satélite se le ha dado un impulso, se le ha comunicado energía para que salte de la órbita elíptica a la órbita circular. Se le ha dado ese impulso en el apogeo. Si el impulso hubiera sido lo suficientemente grande como para que al final el satélite tuviera una energía positiva, el satélite escaparía de la Tierra, no
no quedaría ligado a la Tierra en una órbita cerrada, sino que seguiría. Diría, hasta luego, Lucas, como hace un cometa, pasa cerquita, pero tiene energía suficiente para irse hasta siempre. Fijaros, aquí tenemos la energía del satélite en la órbita circular, energía cinética más energía potencial, y, como he dicho antes, podemos sustituir m sub s, la velocidad al cuadrado, por gmt partido del radio de la órbita circular, y por eso, simplemente conociendo el radio de la órbita circular, podemos calcular la energía. En la órbita circular, tanto la energía cinética como la energía potencial son constantes, pero eso no es así en la órbita elíptica. En la órbita elíptica la energía potencial es variable. ¿Por qué? Porque es variable la distancia del centro de la Tierra al satélite. Por tanto, si la energía potencial es variable, también es variable la energía cinética, de tal modo que la energía, salvo que no haya una perturbación externa, se tiene que mantener constante. Fijaros cómo la distancia del centro de la Tierra a la órbita elíptica va variando. ¿Qué quiere decir? En puntos más alejados de la Tierra, la velocidad del satélite en la órbita tiene que ser menor, para que esa resta se mantenga constante. Y en puntos más cerca de la Tierra, la velocidad del satélite tiene que ser mayor. De acuerdo con la segunda ley de Kepler, que nos dice que el radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales. El satélite hace algo así. Aquí va más rápido, ¡bum! Frena un poquito, cuando pasa por el apogeo, se acelera hacia el perigeo, va más rápido. De esta manera, el radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales. Puede demostrarse que la energía del satélite en la órbita elíptica tiene una expresión muy parecida a la del satélite en la órbita circular. Simplemente sustituimos el radio de la órbita circular por el semieje mayor. Vamos a comprobarlo. Sustituimos los datos, antes hemos calculado el semieje mayor con la tercera ley de Kepler, nos salía 5 por 10 a la 7 metros, y otra vez nos salen menos 2 por 10 a la 8 julios. La energía del satélite en la órbita elíptica la podemos calcular conociendo la velocidad en el apogeo y la distancia al apogeo, o bien la velocidad en el perigeo y la distancia al perigeo, o con el semieje mayor. Con el semieje mayor es menos mt ms partido por 2a. No podemos sustituir aquí el perigeo o el apogeo, porque esto no es la energía del satélite en el perigeo ni en el apogeo. La tenemos que calcular con los datos de velocidad como hemos hecho antes. Antes lo hemos calculado en el perigeo, luego veréis, lo vamos a calcular en el apogeo y nos tiene que salir lo mismo de aquí. Perdonad que la ecuación aquí está interrumpiendo la órbita circular del satélite. Crash. Vaya. Antes hemos calculado la energía del satélite en la órbita elíptica en el perigeo y también la hemos calculado a través del semieje mayor. Ahora vamos a ver cómo la podemos calcular en el apogeo. En la órbita elíptica, también en la órbita circular, lo que se conserva es el momento angular. El momento angular del satélite en la órbita se conserva. ¿Qué quiere decir? Que el momento angular del satélite en el perigeo es igual al momento angular del satélite en el apogeo. Entonces, masa del satélite, distancia perigeo, velocidad perigeo, es igual a la masa del satélite, distancia al apogeo, velocidad en el apogeo. De aquí despejamos la velocidad en el apogeo, fijaros que conocemos todo, conocemos la distancia al perigeo, que la hemos calculado antes, la distancia al apogeo, que recordad, coincide con el radio de la órbita circular, y la velocidad en el perigeo nos la daban como dato. Sustituimos los datos. La distancia al perigeo eran 1,8 por 10 a la 4 kilómetros, la calculamos antes. El radio de la órbita circular, que es la distancia al apogeo, es 8,2 por 10 a la 4 kilómetros, y eso nos sale 0,2 por la velocidad en el perigeo, que también nos la daban como dato, y entonces eso nos sale que la velocidad en el apogeo es 1,2 por 10 a la 3 metros por segundo a la menos 1. Entonces podemos calcular la energía mecánica del satélite en el apogeo. Conocemos la velocidad en el apogeo, por tanto conocemos la energía cinética, y la energía potencial también la conocemos porque conocemos la distancia del centro de la Tierra al apogeo.
energía del satélite en la órbita elíptica, ahora la calculamos en el apogeo, energía cinética más energía potencial. Entonces, conocemos todo, sustituimos los datos, hacemos el juego de siempre con las unidades y otra vez nos sale lo mismo, porque la energía del satélite en la órbita elíptica es constante. Si no hay nada externo que lo perturbe, como un meteorito o la ecuación de antes, pues nos tiene que salir lo mismo, menos 2 por 10 a la 8 julios. Ahora dejadme que calcule, vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular la velocidad del satélite en la órbita circular. Es un cálculo que ya supongo habréis hecho 1000 veces en clase, que es simplemente, ¿verdad? Si igualamos masa por aceleración centrípeta a la fuerza gravitatoria, nos sale que la velocidad del satélite en la órbita circular es g masa de la Tierra partido del radio de la órbita circular, y si sustituís los datos, eso nos sale 2,2 por 10 a la 3 metros por segundo a la menos 1. Me decís, oye, pero esto no lo pide el problema. Bueno, vamos a jugar un poquito. Esto no lo hagáis en el examen si vais pillados de tiempo, ni se os ocurra. Ir al siguiente problema, haced lo que tengáis que hacer. Esto simplemente, pues, lo voy a hacer yo ahora aquí, pues porque, bueno, me sobra un poquito de tiempo, me aburro y me voy a poner a hacerlo. Fijaros, en la órbita elíptica, la cantidad de movimiento del satélite en el apogeo la podemos calcular. ¿Por qué? Porque conocemos la velocidad en el apogeo. La hemos calculado antes. La cantidad de movimiento del satélite en el apogeo es la masa del satélite por la velocidad en el apogeo. Hacemos ese cálculo y nos sale 6 por 10 a la 4 kilogramos metro por segundo a la menos 1. Y acabamos de calcular antes la velocidad del satélite en la órbita circular. Entonces podemos calcular el momento del satélite en la órbita circular. Masa del satélite por la velocidad en la órbita circular. Hacemos ese calculito y nos sale 12 por 10 a la 4 kilogramos metro segundo a la menos 1. Fijaros, pasa a tener el doble de momento. Ese es el impulso que se le ha dado. La resta entre el impulso dado para pasar de la órbita elíptica a la órbita circular es la diferencia de momento, que es el momento que tiene en la órbita circular menos el momento que tenía en el apogeo en la órbita elíptica. Tiene ahora 12 por 10 a la 4 y tenía 6 por 10 a la 4. Entonces, se le ha comunicado 6 por 10 a la 4 kilogramos metros por segundo a la menos 1. Es decir, se le ha doblado el momento. Ese es el impulso que se le ha dado al satélite, el empujón para sacarle de la órbita elíptica y que se quede ahí dando vueltas con velocidad constante alrededor de la Tierra. Pues nada, hasta aquí ya está bien de hacer el mono. Y dejadme acabar el vídeo con en honor al genial astrónomo Johannes Kepler. Johannes Kepler, 1571-1630, fue un astrónomo alemán que trabajó con los datos de Tycho Brahe. Fue un observador obsesivo que medía posiciones planetarias con una precisión brutal, pero sin telescopio. Cuidado, ojito. Kepler, con pura geometría y paciencia, descubrió algo que nadie había visto. Los planetas no se mueven en círculos perfectos, sino en elipses. ¡Wow! Fijaos que estamos hablando de casi 500 años atrás. Y este tipo descubrió que los planetas no se mueven en círculos perfectos, sino en elipses. Madre mía, que desde tu casa o desde el parque llegues a descubrir esto con una pluma y un papel. Y lo más increíble, no conocía las leyes de Newton. Al menos nosotros estamos imponiendo masa, aceleración centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria, pero la ley de la gravitación universal llegó en 1687. Cuidado, estamos hablando de 1571 este hombre a 1630 antes de Newton, y llegó a estas conclusiones. No sabía que existía una fuerza llamada gravedad. Solo tenía números y su intuición matemática. De ahí dedujo que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. ¡Wow! Una relación tan elegante que siglos después, Newton la explicó con su ley de gravitación universal. Kepler vio el patrón antes de entender la causa. Bueno, pues con esta lección de Kepler despido el vídeo hasta el siguiente bloque. Fijaros que con rigor, observación y luego con imaginación y curiosidad lo que se puede llegar a hacer. Dejad que el pensamiento vuele libre. Bueno, nos vemos en el siguiente bloque.
Hasta pronto.